Yo voy a hablar de la curiosidad y voy a decir por qué hablar de la curiosidad. En primer lugar, porque soy una persona muy curiosa. Y justamente porque soy una persona muy curiosa, me puse a investigar de qué se trata esto. E investigando me di cuenta que es una de las cosas más naturales del ser humano. Algo natural. Cuando nosotros le decimos a un niño, pero niño, qué curioso tú eres. Puede ser que creamos que le estamos llamando la atención, pero lo estamos halagando. Le estamos diciendo qué ser humano tú eres, qué natural tú eres, qué cosa tan común del ser humano tú tienes. La curiosidad es lo primero que surge cuando nosotros nacemos. Pensemos en un bebé cuando nace, cuando abre los ojos, cuando toca algo por primera vez. Todo eso es la expresión de la curiosidad. Me voy a concentrar en el ser humano, pero la curiosidad es un atributo del ser vivo. También los animales, a través de sus movimientos, son curiosos, son exploradores y buscan. Pero ¿por qué yo, siendo educadora y queriendo mejorar los aprendizajes, quiero hablar de la curiosidad? La curiosidad es un proceso natural y nosotros tenemos una escuela y en la escuela 5, 6, 10, 15, 20, 25 aulas y en las aulas 30, 35, 50, 60 estudiantes. Si la curiosidad es un proceso natural del ser humano, entonces tenemos que conocerla porque trabajamos con seres humanos. ¿De dónde viene la curiosidad? Es un proceso inquisitivo. Cuando se me ocurre algo, cuando quiero saber algo, no lo puedo detener. No hay manera de detenerlo. Ni siquiera haciendo un esfuerzo muy grande lo puedo detener. Y le voy a decir una cosa, y es un secreto. Se tiene que quedar en esta sala, no se lo digan a los demás. A mí me pasa constantemente. Quiero saber algo, quiero producir algo, quiero explorar algo. Sé que no es el momento a veces, pero no me deja dormir. No me deja dormir porque es un comportamiento inquisitivo contra mí. Ya se me ocurrió, no lo puedo dejar. Estoy todo el tiempo pensando cómo lo voy a lograr. Puede pasar un día, puede pasar un mes, puede pasar un año, pero de vez en cuando me despierta, no me deja dormir. Y esa es la curiosidad. Yo veo caras que me están haciendo así y parece que a más gente le pasa lo que me pasa a mí, por suerte. Pensaba que tenía algo malo, pero es de todos. Y vamos a ver qué produce la curiosidad. La curiosidad, los psicólogos me están diciendo que sí, produce una sustancia que tenemos que se llama dopamina. Y eso está asociado con toda la sensación de satisfacción y placer del ser humano. Y no hay nada más interesante que sentirnos satisfechos. Déjame ver si es verdad. ¿A quién le gusta sentirse satisfecho? Muy bien, a mí también. Y eso es lo que produce la curiosidad. Algo interno que te hace sentirte tan bien que no lo puedes dejar. Y al producirse eso, se ocupa mucho espacio de nuestro procesamiento. Cuando digo procesamiento, estoy hablando de nuestro cerebro. Cuando digo nuestro cerebro, estoy hablando del cerebro de cada uno de nuestros estudiantes. Al sentirse motivado y emocionado, se siente muy a gusto y aprende mejor. Ya lo conectamos. Permitimos la curiosidad, explota la dopamina, nos sentimos súper bien y entonces el aprendizaje se da de una mejor manera. Vamos a ver por qué. ¿Qué le produce satisfacción a los alumnos? Me estoy haciendo la pregunta. Dibujar, cantar, hablar entre ellos, usar el celular, comunicarse por las redes sociales, mandarse mensajes, mandarse voice. A mí me daba mucha risa cuando eso empezó. Yo veía a mis hijas y decía, la gente ya no habla, la gente se mensajea. Y me inventé un verbo. Pero ¿por qué no se llaman si tienen minutos? No, es como una grabadora, dicen un mensaje y yo le decía a mi esposo, es que se hablan con un delay tardío. Porque en lugar de llamarse y hablar automático, tienen que esperar unos segundos para que el mensaje se devuelva. Es una moda y les gusta. Y si les gusta, produce placer. Y si produce placer, la curiosidad está trabajando. Y a mí me molesta porque yo no estoy acostumbrada. No tiene que molestarme. A mi papá le molestaba que yo durara 2 horas hablando por teléfono, porque él no entendía cómo se podía invertir tanto tiempo hablando por teléfono. Y le molestaba. Y es equivalente a mandarse un mensaje el día de hoy.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que produce satisfacción a nuestros alumnos? Primera pregunta, y quiero que nos la llevemos. Y es una pregunta diaria. Entro al salón de clases y me pregunto, déjame trabajar el día de hoy respondiendo qué es lo que produce satisfacción a mis estudiantes. Ah, yo no estoy aquí para producir satisfacción a mis estudiantes. Mentira, porque usted está ahí para producir un proceso de aprendizaje de calidad. Y ya sabemos que la curiosidad produce dopamina, produce emoción y permite el aprendizaje, porque solo se da en un contexto que uno se apropia y se siente satisfecho. En la tarjeta que ustedes tienen, que tiene mi nombre y hasta mi foto, dice que solamente se da el aprendizaje si uno cree y si uno quiere. Entonces, si mis estudiantes solo van a aprender si creen en lo que están aprendiendo y si quieren aprender lo que están aprendiendo, valga la redundancia, entonces mi trabajo es hacerlo tan satisfactorio que el aprendizaje se dé. ¿Lo estamos conectando? Vamos a ver qué más. ¿Qué es lo que más le interesa a nuestros alumnos? No, porque yo hoy voy a dar la clase de el relieve en República Dominicana. ¿Le interesa a los estudiantes? No lo sé, puede ser, pero puede ser que no. Y mi obligación como profesor, como profesora, es producir un aprendizaje de calidad, que como dije antes, solo se da si se cree y si se quiere. Al final de cuentas, yo tengo que dar el relieve de República Dominicana. No tiene que ser hoy, no tenía que ser ayer. Puedo preparar el terreno para que a mis estudiantes les interese y entonces ofrecer la oportunidad. Pero algo más, hay muchas formas de dar el tema. Del relieve en República Dominicana, lo pongo como ejemplo, cualquier tema es válido, muchas formas. Y es posible que a nuestros estudiantes sí les interese, pero no la forma en que se lo estamos dando. Entonces, si mis estudiantes no aprenden como yo estoy enseñando, mi obligación es enseñar como ellos quieren aprender. Y eso es parte de este proceso que se produce a partir de la curiosidad. ¿Qué le motiva más a los alumnos? Hemos hecho mucho análisis. Un análisis muy sencillo. No soy investigadora, pero soy educadora y soy una apasionada de la educación. Y para yo saber qué le motiva más a los estudiantes, no basta con preguntarle, Sebastián, ¿qué te motiva? Diego, ¿qué te motiva? No, tengo que convivir con ellos y tengo que entender lo que les motiva y tengo que preparar de manera intencional lo que a ellos les motiva. Y algo mucho más importante, tengo que ser humilde, porque puedo preparar algo creyendo que entendí lo que ellos necesitaban y cuando empecemos a implementar, no era. Y la humildad me lleva a ajustar y ajustar con ellos y preguntarle por qué no funcionó, cómo tú lo harías, como ellos mismos nos están explicando. Ahora, la curiosidad empieza por las preguntas. A mí me encantó todas las preguntas que ustedes le hicieron a los jóvenes. Creo que llegué incluso después que habían empezado las preguntas. Pero vamos a ver, voy a hacer un pequeño ejercicio y ahí sí, por favor, me contestan. ¿Cuántas preguntas ustedes creen que hace un niño por hora? Un niño de preescolar, vamos a pensar, dígame un número ahí. Dígame un número, ¿cuántas? 60 preguntas, ¿quién da más? 100 preguntas, como 500,000 preguntas. Miren, hay un estudio en Estados Unidos que dice que un niño de preescolar hace alrededor de 150 preguntas por hora. Todo lo que hemos tenido niños sabemos que es verdad. ¿Y por qué? 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 Sí. Y uno le dice, ay, es que está en la edad del por qué, como disculpándolo. Y no hay que disculparlo, qué bueno, está en la edad del por qué. Pero voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántas preguntas hace un niño de tercer grado por hora? 50. 30, 75, bajen un poquito, de 5 a 10 preguntas. Vamos a ver, de 5 a 10 preguntas, claro, depende, estoy hablando de una investigación muy particular, pero quiero llegar a la razón y volvamos. Un niño de preescolar, de 100 a 150 preguntas. Un niño de tercer grado, de 5 a 10 preguntas. Pensémoslo bien. Un niño de tercer grado, 8, 9 años, ¿está en la edad del por qué? ¿Está todo el tiempo abordándonos con preguntas? No necesariamente. Y de hecho, hace las preguntas muy puntuales que necesita para resolver algo. Pocas veces son preguntas que salen producto de su curiosidad. Pero vamos a hacer una pregunta más.
¿Cuántas preguntas hace un niño de sexto grado en adelante hasta secundaria por hora? 6. De 1 a 0, me dicen por aquí los que saben. El estudio dijo que 0 preguntas. El estudio dijo que 0 preguntas. La profe dice que se las saben todas. Puede ser. Pero el estudio también reveló por qué esto pasa. Y Sor Carmencita me dice que no. A mí me preocupa, no preguntan. ¿Pero por qué será que no preguntan? El estudio dijo algo muy interesante. No preguntan porque a esa edad es el profesor que hace las preguntas. Volvamos atrás. Estamos hablando de un estudio de miles de niños en preescolar, de 100 a 150 preguntas. En primaria, al principio de la primaria, de 10 a 15 preguntas. Pensemos en la realidad. Preescolar, abierto, juego, creativo, primaria, sentados, regulados, frente a la pizarra. Secundaria, mandato, obligación, cumplan. Tiene sentido. Tiene sentido. Pero ¿qué pasa? La curiosidad sigue siendo lo que dijimos al principio. Sigue siendo ese proceso que te motiva, que te llena de satisfacción y que debido a esa satisfacción se produce el aprendizaje. Entonces me hago otra pregunta y me la quiero hacer diariamente. ¿Y será que después de sexto de primaria ya no quiero producir ese aprendizaje? Porque no le estoy permitiendo explotar la curiosidad. Dejemos la pregunta a un lado. La curiosidad empieza a partir de las preguntas. Entonces posiblemente debemos cambiar un poco la metodología y permitir que los estudiantes nos hagan más preguntas, propiciar el ambiente para que lo hagan. Cuando la maestra dice se lo saben todos, puede ser la actitud que nosotros vemos en los niños. Pero ese se lo saben todo es producto de cómo nosotros hemos regulado el proceso de aprendizaje a medida que nuestros estudiantes van creciendo. Y eso es un resumen. Porque como hablamos de innovación, y créanme que yo tengo meses pegada con la palabra innovación, y Ernesto me invitó a hablar de esto y me dijo, no puedo buscar a otra persona porque ese es tu tema, y entonces me conquistó. Y hablando de innovación tenemos que conectarlo con esto. ¿Qué son los procesos que se implican en la innovación? Y ojo, la innovación no solamente la hago yo como maestra, la innovación también la hace el estudiante. Todos los procesos implicados parten de la curiosidad. La curiosidad, repasando, es un proceso interno que se produce para conocer, saber, explorar y profundizar sobre algo. A partir de la curiosidad se da la creatividad. Y la creatividad es la capacidad de crear, inventar y producir. Me detengo aquí. ¿Necesita creatividad mi estudiante para aprender? Necesita creatividad. Olvidémonos de este alumno es muy creativo, este no es tan creativo. No. Son creativos distintos y la creatividad es necesaria para el aprendizaje. Recordemos la dopamina. La podemos incentivar a través de propuestas que le generen emoción y satisfacción. Fíjense qué interesante. La curiosidad, todos la tenemos. Nacemos con ella. La creatividad se puede desarrollar. Incluso esa declaración que decimos, este niño es creativo, este no, es mi responsabilidad. Como todos somos curiosos, todos podemos ser creativos. Entonces, ojo, todos nacemos curiosos, todos podemos ser creativos. Y una buena noticia, no se desarrolla solamente en la infancia, se desarrolla toda la vida. Si usted ha dicho hasta ahora que no es creativo, está a tiempo. La creatividad, se puede desarrollar. Ahora, todo ese proceso es parte importante de la generación de una idea. No solo de la generación. Yo le contaba hace un momentico cómo surgió Inspiración. Se produce una idea y luego hay que intencionar la ejecución de esa idea. Este es el primer paso. Luego, ¿qué pasa? En el cerebro, como todos conocemos, hay un lado izquierdo, hay un lado derecho. Al lado izquierdo lo hemos bautizado como el lado estructurado de pensamiento lógico, donde se producen los procesos ejecutivos del cerebro. La suma, la resta, la lectura, la comprensión de la lectura. El lado derecho del cerebro es el lado donde se produce el pensamiento creativo, el arte, la música, toda esa sensación de satisfacción a través del arte. Cometemos el error de pensar que tenemos medio cerebro
Y aquí nadie tiene medio cerebro, todos tenemos un cerebro. Entonces, pónganse la mano en la cabeza y digan, me entero que tengo un cerebro, no medio cerebro. Eso significa que yo tengo un cerebro que dividido en dos tiene una parte creativa y una parte que es crítica y analítica. Pero no tengo la mitad de mi cerebro. Como tengo las dos partes, ambas partes puedo desarrollarla. En el mejor de los casos puedo conectarlas. Cuando la conecto, el pensamiento se da en su más alto potencial. El pensamiento en su más alto potencial es cuando combino procesamiento y profundización de la información con todos los planteamientos creativos que soy capaz de construir. Entonces, tenemos esto. Un niño que tiene ¿cuántos cerebros? Uno, medio, uno igual que nosotros. Tiene un cerebro que es en un lado izquierdo crítico y analítico y en un lado derecho creativo y constructivo. ¿De acuerdo? Este es mi alumno. ¿Está divertido? Se ve aburrido. Y el aburrimiento, adivinen, es el asesino de la creatividad. ¿No lo sabían? El aburrimiento es el asesino de la creatividad. Hay una razón por la cual el aburrimiento es el asesino de la creatividad. Nuestro cerebro, y esto es una noticia muy importante, tiene capacidad para hacer una sola cosa a la vez. Cero multitasking. Lo siento, damas, que decimos que hacemos muchas cosas a la vez, no es verdad. Todos, hombres y mujeres, hacemos una sola cosa a la vez. Esa es la capacidad de nuestro cerebro. Evidentemente tenemos capacidad de saltar en fracciones de segundo de una cosa a otra. Eso abruma el cerebro cuando yo estoy cambiando de una cosa hacia la otra, pero más abruma el cerebro cuando estoy en un estado de aburrimiento. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene una parte aquí abajo, todo el mundo se topa aquí abajo, aquí detrás. Tiene una parte que está por ahí por el cerebelo, pero también hay algo muy pequeñito que se llama la amígdala cerebral, que solamente se ocupa de las sensaciones, de cómo me siento. Y cómo me siento no siempre es bien. Dijimos que la dopamina nos hace sentir bien, pero hay otras cosas que no nos hacen sentir bien. Nos hacen sentir nerviosos, en riesgo, en alerta. Y el aburrimiento se coloca aquí. Y mientras el aburrimiento está poniendo a trabajar a la amígdala cerebral, está impidiendo que toda esta parte de aquí adelante, tópense la frente, aquí se dan los procesos ejecutivos del cerebro, eso no trabaja si la amígdala cerebral está ocupada. Entonces mi alumno, si está aburrido, no está construyendo el aprendizaje porque todo su potencial está aquí atrás. ¿Quién es el aburrimiento? El asesino del aprendizaje. Entonces cuando ustedes noten así, con toda esa capacidad que como maestros desarrollamos de con una sola mirada saber si se está entendiendo, si están atendiendo o si están aburridos, cambie la acción, porque el aburrimiento no los deja aprender, ni siquiera nosotros mismos. Si no, pensemos un minutico cuando estamos aburridos. ¿Producimos algo? No se puede. No es que no y que a veces sí. No se puede, científicamente comprobado. Nuestro cerebro está demasiado ocupado y no lo hace, no lo logra. El aburrimiento se cura ¿con qué se cura? Con curiosidad. Y la buena noticia es que todos la tenemos. Así como no todos tenemos la creatividad desarrollada, pero la podemos desarrollar, sí, todos tenemos curiosidad. Y si ya sabemos que la enfermedad más grave que puede haber en un aula es el aburrimiento, porque es un asesino del aprendizaje, que es nuestro trabajo, miren la cura. Yo no podía venir aquí a decirle la enfermedad y no decirle la cura. ¿Cómo se cura la curiosidad? Dentro del aula, muy observador y escuchando lo que los estudiantes quieren aprender y las propuestas que ellos tienen. Porque la mejor manera de enseñar a un niño es comprometerlo con su aprendizaje. Y termino con la frase que empecé, que está en la tarjeta, que creo que tienen, ¿verdad? Que dice, algunos sí, otros no, y le prometo que todos la van a tener en breve, porque tenemos más. La frase con la que termino es con una de las que empecé. Para aprender hay que creer, pero también hay que querer. Nada de lo que yo haga, si ustedes no lo quieren aprender, por magia que haga, no lo voy a lograr. Entonces, ese compromiso que nuestros estudiantes deben tener para poder creer y querer lo que van a aprender
es nuestra responsabilidad. Muchas gracias y llévense la cura.